Hola, ¿cómo te sientes? ¿Sabías que anteriormente la Constitución era un documento que solo era conocido y estudiado por los estudiantes de Derecho y abogados? Hoy en día, con el mandato constitucional del artículo 63, numeral 13, es obligatoria la enseñanza de la Constitución en todos los centros educativos para que desde la edad escolar la vayamos conociendo y al llegar a la mayoría de edad seamos unos ciudadanos y ciudadanas empoderados. Nos permite saber cómo tenemos la nacionalidad dominicana. Cuando nos convertimos en ciudadanos, la Constitución dice que es a los 18 años de edad cuando adquirimos derechos políticos y responsabilidades que siendo menores no tenemos. Y así nos enseña lo que tenemos que hacer y también lo que nos podemos exigir para nuestro bienestar individual y colectivo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la continuación de la Cátedra Ciudadana de la Constitución de la República Dominicana. La primera parte de esta Cátedra Constitución Dominicana conocimos qué es la Constitución, por qué es importante, en qué año y provincia se promulga nuestra primera Constitución, cuáles fueron las fuentes que la influenciaron, cuántas veces ha sido reformada y cuáles han sido las reformas más importantes. Hoy, en esta segunda parte, conoceremos las características de la Constitución, cuál es su estructura y contenido. Además, conoceremos el proceso para reformarla. Empecemos a conocer las características de nuestra Constitución. Estas han sido escritas, unidocumentales, rígidas y de mediana extensión. Sin embargo, hemos tenido algunas constituciones breves, como la de 1872 con 72 artículos. Y la más extensa es la actual, con 277 artículos. Ahora conozcamos más sobre nuestra Constitución, la cual está formada por 4 grandes partes: un preámbulo, una parte orgánica, una parte dogmática y la parte de cómo ésta puede ser reformada. El preámbulo es donde se explican todas las razones por las cuales el pueblo quiere tener una Constitución. En la nuestra se expresa agradecimiento a nuestros padres de la patria y señalando cuáles son los valores supremos y principios fundamentales que deben guiar a los constituyentes para crear la Constitución. Por el otro lado, hay lo que se llama la parte orgánica de la Constitución. La parte orgánica de la Constitución es la que se refiere a la organización de los poderes públicos, es decir, esa división de los 3 poderes del Estado, del legislativo, ejecutivo y el judicial, pero además aquí hay que integrar a los órganos constitucionales descentralizados. Y eso es sumamente importante porque hay figuras también de carácter y rango constitucional que no forman parte de los tradicionales poderes del Estado. La tercera parte es la dogmática, que establece los derechos y las libertades fundamentales, las garantías que protegen nuestros derechos y los deberes fundamentales que debemos cumplir. ¿Y cuáles son estos derechos? Bueno, los derechos tradicionalmente están agrupados en 3 grupos, pero nuestra Constitución, en la reforma del 2010, los agrupó en 4, que inician desde el artículo 37, con el derecho a la vida, hasta el artículo 67, con la protección del medio ambiente. Estos 4 grandes grupos son: el primer grupo contiene los derechos civiles y políticos, el segundo contiene los derechos económicos y sociales, el tercero contiene los derechos culturales y deportivos, y el cuarto contiene los derechos colectivos y del medio ambiente. Los derechos civiles y políticos son los derechos fundamentales del individuo, consagrados desde el artículo 37 hasta el 49 de la Constitución, como por ejemplo el derecho a la vida, dignidad humana, el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud, libertad de expresión e información, derecho a la intimidad y la libertad de conciencia y de cultos, entre otros. Los derechos económicos y sociales exigen al Estado la prestación y garantía de estos para lograr vivir en dignidad. Estos derechos, también considerados derechos de la segunda generación, están establecidos en la Constitución desde el artículo 50 hasta el artículo 63. Entre estos podemos mencionar El derecho a la educación, los derechos de la familia, la protección de los menores de edad, la protección de las personas con discapacidad, la protección de las personas de la tercera edad,
nuestros abuelitos. El derecho a la salud, al trabajo, a la propiedad, la seguridad social, la seguridad alimentaria y a la vivienda, entre otros. En la siguiente entrega estaremos hablando sobre el tercer grupo, que son los derechos culturales y deportivos. Hasta una próxima entrega de las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación.